Iniciar. Bueno, muy buen día a todos los que nos siguen aquí en la página de Facebook y en la página en el canal de YouTube. Bueno, eh, estamos aquí con el doctor Bernardo Fernández, también miembro de la Asociación Mexicana de Anestesia de Cardiópata, y queremos hacer un anuncio. Yo creo que ahorita con la pandemia, pues hemos tenido pues muchos de los cursos de anestesia han sido suspendidos, han sido pospuestos o algunos se han hecho ya en forma virtual. Yo creo que nosotros pues, realizamos nuestro curso, yo creo que tuvimos ahí la oportunidad de poderlo presentar este año, antes de que se iniciara la pandemia, fue en febrero. Días después fue cuando inició la pandemia y prácticamente todos los cursos de anestesia han estado ahorita, pues algunos suspendidos y algunos reprogramados hasta que pase esta situación. Y bueno, lo que pretendemos hacer en apoyo, en beneficio a todos los anestesiólogos, aquí la verdad es que no importa si eres agremiado o no eres agremiado, la enseñanza pues es para todos y lo que pretendemos hacer es proyectar algunas de las pláticas que se desarrollaron dentro del Congreso de la asociación al principio de año. Y bueno, esto pues es únicamente son pláticas para que las vean. Aquí ya no habría una constancia por cada plática, ya que se entregó una constancia para todos los que acudieron al curso, tanto en su forma virtual como en su forma presencial. Y pues es prácticamente la difusión de la información y de las pláticas en apoyo a todo el gremio de la anestesia. El doctor es el primero que inició con la presentación del curso, con su plática dentro del módulo de arritmias y él nos va a hablar en esta ocasión de la fibrilación auricular y el paciente sometido a cirugía no cardíaca. Doctor, nada más pues, como experiencia, ¿cómo vio el curso que tuvimos? Pues bueno, fue una muy grata experiencia, una respuesta muy buena de todos ustedes, de los anestesiólogos, que se vio correspondida con las pláticas, con la calidad de las pláticas. Para nosotros fue una parte que debíamos tener, algo como Instituto Nacional de Cardiología, auspiciado también por la Asociación Mexicana de Anestesia en el Cardiópata, poder ser el conducto, el canal por el cual el anestesiólogo pudiera saber más del paciente cardiópata. Es nuestro enfoque, es nuestra meta, poder compartir y todas nuestras experiencias, poder saber cuáles son sus inquietudes, poder hacer llegar nosotros como Instituto de Salud eh, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro legado en enseñanza, en investigación, y de esta manera poder fortalecer el gremio de anestesiología en cuanto al aspecto académico. Estamos muy satisfechos, esto nos ha dado ánimos para que sigamos participando en futuros eventos. Ahorita, pues como dice el doctor Zavala, ha habido contratiempos que todos conocemos, pero esto no es más que el inicio y vamos a seguir adelante, unidos todos para poder dar una difusión mayor del conocimiento y poder llegar a mayores audiencias y de esta manera pues todos poder ser beneficiados con esta asociación. De hecho, pues el congreso que tuvimos tuvo muy buena aceptación. Prácticamente abarcamos en la modalidad virtual todo el país y bueno, hubo muchos inscritos de Centroamérica, de Estados Unidos, de Canadá, hasta uno de Kenia que nos dijeron, ¿no? La empresa que nos ayudó con todo esto. Cabe mencionar que nosotros vamos a seguir con nuestras sesiones mensuales con algunos ponentes que nos apoyan con algunas de sus pláticas, pero bueno, esto es un apoyo extra. Y bueno, sin más que mencionar, los invitamos a que nos sigan, se suscriban al canal de YouTube, activen la campana de las notificaciones para que vean cuando se proyectan estas pláticas
Y pues sin más preámbulo, pues los dejamos con esta plática del doctor Bernardo Fernández aquí en el Instituto Nacional de Cardiología. Muchas gracias y Gracias. hasta la próxima. Hola, buenos días. Es un placer estar con ustedes y empezar a revisar estos temas tan interesantes y tan importantes en cuanto a nuestra práctica anestésica. Bueno, en cuanto a los datos de la incidencia y de los datos duros que tenemos en cuanto a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se presenta hasta en menores de 60 años en un 1%, un 12% entre 75 y 85 años, y contribuye a más de 100 muertes al año. En la Unión Europea se diagnostican cada año entre 120 a 200 mil casos. Se calcula que hay de 14 a 17 millones de pacientes con FA en la Unión Europea. Tarde o temprano todos vamos a encontrar un paciente con FA para algún tipo de procedimiento. Es lo que ya habíamos visto, y se presentan de un 10 a un 17% en mayores de 80 años, es más común en los hombres, y hasta una tercera parte pueden ser completamente asintomáticos. Nosotros podemos ser incluso a veces diagnóstico con quirófano, a veces no llegan con electros algunos pacientes o la valoración preoperatoria no se alcanza a detectar. Y los pacientes con FA tienen muchas readmisiones dentro del hospital. ¿La que sigue? En términos generales, se habla que afecta a 5 millones en el mundo. Evidentemente no hay estadísticas entre nosotros. De 10 a un 40% de los pacientes con FA son hospitalizados cada año. Y de un 20 a un 30% presentan disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces no es nada más una arritmia, una curiosidad electrocardiográfica con lo que nos estamos enfrentando, sino es una enfermedad que puede ser grave, como vamos a ver, que tiene muchas repercusiones en la salud e implica también un costo bastante alto. ¿La que sigue? A fin de cuentas, son lo que tenemos en el paciente con FA. Tenemos un aumento de la mortalidad, especialmente debido a muerte súbita. Uno de los problemas del FA es que es la incidencia alta de trombos por los movimientos caóticos de la aurícula, trombos que pueden ser embolizados, microtrombos también que pueden influir en la calidad de vida. Es frecuente que desarrollen insuficiencia cardíaca, es frecuente que hagan enfermedad cerebrovascular, una incidencia mucho mayor de hospitalizaciones, y la calidad de vida disminuye porque estos pacientes pueden estar en insuficiencia cardíaca, o bien este deterioro cognitivo y demencia vascular que es mucho mayor en estos pacientes. Esto es mayor que el paciente solamente anciano, que por sí mismo, por la edad, puede llegar a presentar esto, pero el paciente con FA tiene una mayor incidencia. Entonces, no es nada más una arritmia lo que vamos a manejar, es todo un escenario complejo en el cual vamos a encontrar a nuestros pacientes. ¿La que sigue? Por definición, la FA es una taquiarritmia supraventricular, que hay una activación auricular incoordinada y consecuentemente una contracción auricular no efectiva. Si recuerdan, para el gasto cardíaco, un 30% del gasto cardíaco depende de la contracción auricular, para el llenado del ventrículo. Hay una fase del ciclo cardíaco en el cual la contracción auricular aumenta la precarga ventricular y por esto, consecuentemente, la efectividad del ventrículo como bomba. En el electro lo que vamos a encontrar es intervalos RR irregulares. Se dice que es la arritmia más arrítmica, la FA. La podemos diagnosticar hasta con el pulso. Un pulso irregular es muy sugestivo de que sea una fibrilación auricular. No haya ondas P, porque no haya una activación auricular coordinada. Es irregular la formación de las ondas auriculares y debe durar más de 30 segundos por convención. ¿La que sigue? Y esto sería cómo se ve en la realidad, no en lenguaje de electro, sino en la realidad cómo se ve la aurícula que está fibrilando, está contrayéndose independientemente de la contracción del ventrículo. Y esto va a tener muchas implicaciones, tanto
las que ya vimos, como hemodinámicas, que es mucho lo que nos va a importar durante el manejo transanestésico. ¿A qué sigue? Normalmente sabemos que la formación del impulso sinusal es en el nodo y se coordina y se transmite tanto para la aurícula derecha como para la aurícula izquierda por diversos haces. Cuando existe la fibrilación auricular, hay muchos focos ectópicos y esto ocasiona la contracción irregular que ya vimos. Puede tener frecuencias muy altas, 150, 300. Hay un bloqueo en el nodo AB, de manera que nunca van a transmitirse todas las contracciones de los focos auriculares. Se protege la contracción ventricular, el ventrículo no puede responder a 300 por minuto, que pueda tener a veces la aurícula, entonces hay un bloqueo por los periodos refractarios. Y en el electro es lo que vamos a ver. Vamos a ver otros trazos más importantes, la que sigue. Este es el trazo típico de la fibrilación auricular. Básicamente, no hay PES y el RR es muy distinto aquí que aquí. Largo, corto, corto, largo. Son irregulares. Eso lo podemos detectar muy bien con el pulso. Entonces, eso es importante. No hay PES para el diagnóstico. RRs no constantes. Y pueden tener cualquier otra presentación, bloqueo de rama, pueden tener cualquier elevaciones del ST, trastornos de la onda T. Esto no quiere decir que no tenga ninguna otra incidencia de una patología o alguna normalidad electrocardiográfica. ¿La que sigue? Por ejemplo, aquí tenemos un electro donde vemos que hay RRs irregulares, no hay onda P, el QR es angosto y podemos hacer el diagnóstico que es una fibrilación auricular. Es básicamente las características electrocardiográficas que hemos visto. ¿La que sigue? Puede no necesariamente ser taquicardia, puede tener un ritmo lento, sobre todo cuando está manejado con antiarrítmicos, puede tener frecuencias bajas. Esto no deja de ser una FA. Tenemos RRs irregulares con una respuesta ventricular lenta, porque probablemente este paciente esté tomando algún antiarrítmico. Entonces, no necesariamente tiene que ser taquicardias las FAs, pueden ser ritmos lentos o normales. Eso es una de las cosas que no debemos pensar, que cualquier paciente con FA va a estar taquicárdico, no necesariamente. ¿La que sigue? Y por ejemplo, aquí tenemos RRs irregulares, pero esto no es una fibrilación auricular, porque tiene ondas PES. Es uno de los diagnósticos diferenciales que vamos a hacer en la fibrilación auricular, la arritmia sinusal. Esto quiere decir que por algún tono vagal alto hay pausas en y los intervalos P no son regulares, entonces no necesariamente un pulso arrítmico va a ser un FA. Esta es una de las excepciones, la arritmia sinusal, que ocurre casi siempre en personas sanas, jóvenes, atletas, vagotónicos. Entonces, aunque veamos y sintamos un pulso arrítmico, tenemos que tener la confirmación electrocardiográfica y aquí sabemos que es una arritmia sinusal, que también es bastante frecuente, ocasionada por algún factor que va a tener este paciente, pero tenemos la onda P. ¿La que sigue? Igual puede tener, es lo mismo, un ritmo sinusal y tenemos a veces RRs lentos, pero distintos. Entonces, no necesariamente, como ya lo habíamos dicho, vamos a tener este tipo de arritmias. ¿La que sigue? Tenemos también que hacer otro diagnóstico con las arritmias supraventriculares y las arritmias, algunas de esas arritmias supraventriculares va a ser la fibrilación auricular, pero no todas. Entonces, esto es lo que ya hemos visto, la propagación normal y en este caso los focos ectópicos de la fibrilación auricular. Hay onda P, aquí no hay onda P. ¿La que sigue? Las arritmias supraventriculares son rítmicas.
los RR son constantes, independientemente de que veamos P o no. Aquí no vemos P, está rápido, pero son rítmicos, entonces sabemos que no es una fibrilación auricular. La que sigue. Y por ejemplo, aquí tal vez se va la P, pero también está rápido, que eso ya vimos que no tiene que ver mucho con la fibrilación, puede ser rápida o lenta la fibrilación auricular, como capture, pero es constante, es rítmica. Entonces, esto es una taquicardia supraventricular, es un nombre genérico que podemos aplicar cuando todavía no logramos hacer el diagnóstico electrocardiográfico. La que sigue. Y esto es lo mismo. A veces puede haber conducciones que no necesariamente sean las que vemos. La que sigue. Por ejemplo, aquí tenemos una conducción con bloqueo de rama por un fenómeno que se llama fenómeno de Eichmann, pero no deja de ser por esto una fibrilación auricular. La que sigue. Otra vez tenemos la fibrilación, una taquicardia supraventricular. La que sigue. Y se diferencia muy fácil de la arritmia ocasionada por la fibrilación auricular. Esto es rítmico, esto no es rítmico, no hay PES. Aquí puede o no haber PES, pero no necesariamente. Deben tener todas las características para saber que sea fibrilación auricular. No hay PES, es arrítmico. La que sigue. Esos pacientes, ¿qué sintomatología van a tener? Es variable. Básicamente se dicen que sienten un latido irregular, palpitaciones, fatiga, disnea. Produce ansiedad el no saber qué tiene el paciente porque se siente mal, sobre todo cuando capturan rápido las fibrilaciones auriculares. Puede haber dolor precordial, puede haber mareos cuando son frecuencias muy altas. Y bueno, sabemos que es un riesgo de mortalidad alta. Y la enfermedad cerebrovascular, la embolia que puede ocasionar esos trombos, en todo el espectro de la enfermedad cerebrovascular, un 25% es ocasionado por FA. Entonces, cualquier paciente que tengamos un síncope, que encontremos datos neurológicos, una posibilidad que hasta en una cuarta parte va a ser, es la fibrilación auricular. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, esto es en cuanto a la epidemiología y lo que podemos ver. También podemos encontrar que la mecánica que vamos a pasar, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? ¿Qué le va a pasar a nuestro paciente que tenemos en quirófano y tenemos con una fibrilación auricular? De aquí ya podemos saber varias cosas, tenemos que estudiarlo, como vamos a ver un poquito más adelante. Puede tener falla de bomba, puede estar en insuficiencia cardíaca. Este paciente, si ya estaba diagnosticado, debe estar anticoagulado para evitar que se formen esos trombos en la aurícula. Entonces, cuando lo recibimos en quirófano, debe haber recibido ya un puente para la corrección de los anticoagulantes. Se manejan con anticoagulantes orales. Lo ideal son los nuevos anticoagulantes orales, los que se usan, los que no son, que no actúan sobre los factores K dependientes. Estos son muy caros, no todos los pueden pagar, si no hay el uso de los anticoagulantes que actúan sobre factores K dependiente. Independientemente de eso, hay que hacer el puente para que nosotros podamos tener un episodio quirúrgico seguro, que no tengamos problemas de sangrado, incluso pasarlos a heparina y suspender la heparina y volverla a reiniciar en el postoperatorio inmediato. Pero entonces hay que ver todo lo que tiene el paciente junto. En cuanto, les decía, el efecto hemodinámico, ¿qué tanto va a importar esto? Ya dijimos que va a ser un 30% del gasto cardíaco. ¿La que sigue? Esta contracción irregular, como ya vimos, puede ocasionar taquicardia, que el ventrículo capture rápido, no necesariamente, como ya vimos, pero sí el movimiento caótico de esas aurículas puede ser condicionar por la misma fibrilación falla cardíaca. Y hay una cardiomiopatía inducida por la fibrilación auricular. ¿La que sigue? ¿Y qué es lo que vamos a ver hemodinámicamente? Habíamos hablado ya de los CRR que son irregulares, que son uno más chico, uno más largo,
Y esto evidentemente va a contribuir en la precarga del ventrículo izquierdo. ¿La que sigue? Y vamos a ver aquí que va a haber latidos que expulsan poco, latidos que expulsan más, y esto va a depender mucho del tiempo de llenado. A este paciente con fibrilación auricular hacemos que capture rápido, no va a dar tiempo a que se llene el ventrículo, y esto va a ocasionar que el paciente se hipotense. Entonces, un paciente con fibrilación auricular y taquicardia, lo más seguro es que va a ser hipotensión. Si usamos vasopresores no vamos a resolver mucho, vamos a producir nada más isquemia de la microcirculación, y en estos pacientes lo que tenemos que hacer es bajar la frecuencia. Tenemos varias arsenales farmacológicos, pero este paciente lo que tenemos que hacer en el FA es hacer que capture lento el ventrículo. No vamos muchas veces a restablecer el ritmo sinusal, pero sí tenemos que buscar que capture lento. ¿La que sigue? Hay muchos tipos de FA. Puede ser secundaria, daños estructurales a las estenosis mitrales, crecimientos de cavidades, cuando hay cardiopatía isquémica. Yo recuerdo cuando el doctor Luna nos enseñaba los especímenes de microscopía electrónica de los pacientes con cardiopatía isquémica, cómo se fibrosaba toda la aurícula y eso ocasionaba la fibrilación auricular, no necesariamente por otra causa, sino por fibrosis, por la isquemia propiamente. ¿La que sigue? Dentro de los tipos es la paroxística, la que va y viene. El paciente no puede saber que tiene esto, de repente va con el médico, le dijo que se sintió mal, le toma un electro, está normal. La que es persistente, la persistente de larga duración, la permanente y la fibrilación que no está necesariamente asociada a enfermedad valvular. ¿La que sigue? Hay definiciones de cada una de estas, que dure más de 7 días, por ejemplo, que se quite, que vuelva a tener. Hay que recordar que el estrés quirúrgico puede ocasionar que el paciente que tuvo un episodio de fibrilación auricular en algún momento de su vida y colitis tensinusal, caiga en otro episodio de fibrilación auricular. Entonces, lo importante de este paciente es que se controle la frecuencia y que se inicie inmediatamente la anticoagulación. Si estamos en el transoperatorio, evidentemente no lo vamos a hacer, pero sí hay que hacer que estos pacientes estén anticoagulados en el postoperatorio inmediato para evitar complicaciones severas. A veces esto es responsabilidad de nosotros. ¿La que sigue? Y bueno, cuando es de larga duración, cuando dura más de 12 meses, ya lo más seguro es que se haga permanente. Y hay que investigar todo lo demás, como les decía, todos los datos clínicos y de desarrollo de enfermedad cardiovascular que tienen estos pacientes. ¿La que sigue? La no valvular, que puede ser por muchas causas. El isquémico nace con mucha frecuencia y sobre todo el isquémico viejo y sobre todo los isquémicos después de cirugía de revascularización es frecuente que hagan la fibrilación auricular. Incluso hay esquemas ya de manejo en los cuales se inicia miodarona desde el principio para el control de la fibrilación auricular. ¿La que sigue? Las causas, hay muchas causas, como ven, y todavía faltan aquí. La ingesta reciente de alcohol es lo que se llama el holiday heart. El paciente que se siente mal el lunes, pues uno pensará que está crudo, pero porque fumó y tomó mucho. Esto puede inducir arritmias, sobre todo del tipo de fibrilación auricular, en pacientes susceptibles. Desde el paciente que tiene hipertensión pulmonar, del paciente que es diabético, casi cualquier... hay muchas cosas que pueden producir la fibrilación auricular, independientemente de la enfermedad estructural del corazón. No necesariamente pensemos que la FA le va a dar nada más al paciente con estenosis mitral o al paciente isquémico. Muchas cosas pueden condicionar la fibrilación auricular. ¿La que sigue? Hay incluso una neurogénica, que puede ser por tono vagal alto o por tono simpático alto, en la noche o en el día, y también se asocia a otro tipo de enfermedades, estrés, cafeína, alcohol excesivo. Entonces, pues potencialmente el paciente que recibamos, la población que puede desarrollar la FA es muy, muy grande. ¿La que sigue? Y bueno, a la enfermedad cardiovascular propiamente está asociada, como ya dijimos, a la enfermedad isquémica, al hipertenso, a la enfermedad valvular propiamente por distensión de la aurícula por la barrera de las estenosis valvulares, básicamente la estenosis mitral. Esto condiciona que se rompan las vías de conducción al producirse la dilatación de las aurículas. Entonces es un fenómeno mecánico, que esto nunca lo vamos a resolver. Enfermedades propiamente del seno, diabetes, obesidad, la que sigue.
Hay unas idiopáticas, siempre tenemos un cajoncito donde ponemos lo que no entendemos muy bien o que le pasa a las familias. La que sigue. Esto, por ejemplo, pensamos, pues no vemos P, están unas ondas raras, no es arrítmico. Estas ondas, la que sigue, parecen esto, ¿no? Dientes de sierra. Esto es un flúter auricular, que también es algo similar a la fibrilación. Hay teorías en las cuales que dice que todas las fibrilaciones antes fueron flúter, que es un fenómeno, el mismo fenómeno, con distintas manifestaciones electrocardiográficas. Incluso hay quien llama fibriloflúter. Y el flúter es muy frecuente que caiga en fibrilación. Y es muy probable que en algún momento la fibrilación haya sido flúter. ¿La que sigue? Esto es el electro del flúter auricular. No confundir con el flúter ventricular. ¿La que sigue? Este es el electro ya de 12 derivaciones. Casi siempre capturan muy rápido los flúter. Esto les produce mucho deterioro hemodinámico. Mucho del tratamiento del flúter va a ser muy similar al de la fibrilación auricular. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Bueno, hay que ver si vamos a restablecer el ritmo sinusal o controlar el ritmo cardíaco. Las arritmias de tipo fibrilación auricular de reciente inicio pueden responder a medicamentos o a tratamiento eléctrico. Las de ya permanencia de más de un año, difícilmente las vamos a poder regresar al ritmo sinusal. Y esto va a ocasionar que lo que busquemos ahí nada más es tener el control de la captura ventricular. Entonces hay que hacer esta diferencia. Podemos tal vez hacer intervenciones en las de reciente inicio, pero en los ya permanentes o de larga evolución solamente controlemos la respuesta ventricular. Hay que ver el riesgo de tromboembolismo. Hay que usar toda la anticoagulación. La antiagregación aquí no sirve. Tiene que ser directamente sobre factores de coagulación. No le podemos dar Plavix a estos pacientes ni aspirina, no les va a proteger de mucho. Estos pacientes hay que anticoagularlos, ya sea con warfarina, cumadina o los nuevos anticoagulantes que están disponibles en el mercado. Hay que ver que no recurra y tratar los factores desencadenantes o etiológicos. Tenemos muchos momentos de estrés en el quirófano, momentos de simpáticos altos, la intubación, la extubación, a veces la manipulación. Ahí yo no les podría recomendar alguna técnica anestésica en especial. Yo creo que ninguna técnica anestésica se basa en la taquicardia ni la hipertensión del paciente. Entonces, la que nosotros manejemos, si me dicen que contigo van a tener al paciente con un tono vagal contenido, qué bueno. Si dicen que con bloqueo lo pueden alcanzar, qué bueno. Si me dicen que con gas lo pueden hacer, qué bueno. No hay hasta ahorita ningún estudio que nos diga que una técnica anestésica es mejor para este tipo de pacientes, por sí misma, nada más por la pura arritmia. Pueden tener por otras condiciones y otras comorbilidades del paciente. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, el control vamos a ver que también tiene que ver, se puede hacer por muchos medicamentos, como vamos a ver ahorita. Hay de primera elección, dependiendo también la función ventricular. Beta bloqueadores del calcio, hidropiridinas, o sea, no vamos a usar Adalat para esto. Digoxina, vamos a usar verapamil, por ejemplo. Incluso hay indicaciones de cardioversión en algunos casos, sobre todo de inestabilidad hemodinámica. ¿La que sigue? Cuando están inestables, podemos utilizar los medicamentos intravenosos o la cardioversión eléctrica. También hay cardioversión química, que está básicamente medicamentosa, que se puede lograr básicamente con verapamil. Un paciente que está en FA de reciente inicio, con verapamil muchas veces puede regresar a ritmo sinusal, independientemente de que regrese o no. Por eso se ahorra la anticoagulación durante un tiempo. Hay que recordar también que la anticoagulación es una terapia que implica muchos riesgos, y sobre todo en el paciente quirúrgico. Entonces, un paciente que está inestable hemodinámicamente, hay que considerar el uso de la cardioversión eléctrica. Esto viene desde las guías de la CLS. ¿La que sigue? ¿Qué examen necesitamos pedir a un paciente que tiene una FA? Bueno, 2 electrocardiogramas para detectar que no sea una falla en la realización. A veces son de mala calidad, entonces es sano tener dos electrocardiogramas. Una tele de tórax para ver que no esté crecido el corazón, ver que no haya daño pulmonar. Idealmente un ecocardiograma para detectar
y las enfermedades valvulares y valorar la función ventricular, ver los defectos estructurales que pudiera haber. También, como vimos, algunos trastornos hidroelectrolíticos, incluso algunos trastornos hormonales, el hipertiroidismo puede condicionar esta enfermedad. Entonces debemos hacer un estudio integral del paciente. ¿La que sigue? Vamos a ver, depende también a qué se asocia. Esto tal vez no sea de nosotros, esto ya va a ser el manejo del cardiólogo, pero tenemos que tener en cuenta por qué lo está indicando y saber si está bien indicado o no. Si no hay otra enfermedad cardiovascular, damos beta bloqueador, diltiazem o verapamil. Si es hipertenso con falla cardíaca, pues damos lo mismo. Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, damos beta bloqueadores muy cardioselectivos, digoxina. Y si tiene enfermedad EPOC, vamos a usar realmente todo. Y como segunda opción, la amiodarona. Esto depende mucho también de los criterios del cardiólogo. ¿La que sigue? Entonces, algo que nos va a importar mucho es la función ventricular, para ver cómo la vamos a manejar nosotros en el transoperatorio. Y hay que recordar que la amiodarona es un medicamento que vasodilata mucho al paciente. Pasar amiodarona intravenosa, el paciente se hipotensa mucho. Entonces, a veces debemos considerar tener preparado algún vasopresor, norepinefrina, para contrarrestar los efectos colaterales y adversos de la amiodarona, y no necesariamente los antiarrítmicos. La digoxina, que es un muy buen antiarrítmico, que se utiliza, tenemos que tener la dosis de impregnación, a veces no la alcanzamos tan rápido, pero también siempre considerar la digoxina. ¿La que sigue? Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar? Como ya vimos si está estable, inestable. Si hay factores que podemos modificar, potasio, sodio, tiroides, el riesgo de la anticoagulación, qué frecuencia cardíaca y cómo lo vamos a controlar. Y todo esto dentro del contexto clínico de lo que está pasando, la cirugía, que es el tiempo que va a durar, la agresividad, el riesgo quirúrgico, todo esto. ¿La que sigue? Debemos saber que este paciente muchas veces está anticoagulado y debemos hacer un puente de anticoagulación para operarlo. Se puede utilizar heparina de bajo peso molecular y suspenderlas 24 horas antes, y se debe reiniciar no antes de 24 horas, incluso periodos un poquito más largos, de 48 a 72 horas, por el riesgo de complicaciones quirúrgicas y resangrados quirúrgicos. ¿La que sigue? Hay que saber qué FA estamos manejando, los factores que pudieron haber sido identificados y corregidos y manejados, tener como recurso la cardioversión para el manejo de estos pacientes, y hay que seguirlos en el postoperatorio. Estos pacientes no los podemos dejar en terapia y desentendernos, nada más preocuparnos por el dolor, sino hay que dar un control puntual de su arritmia, de la anticoagulación y la evolución que tienen en las primeras horas o días. ¿La que sigue? Y básicamente estos son los pilares del manejo. Control de la frecuencia y el ritmo, control de los factores precipitantes. Hay que ver el riesgo que tiene de enfermedad cerebrovascular, que como ya vimos es uno de los grandes problemas. A lo mejor tenemos un paciente con buena frecuencia que no se hipotensó, pero no se le dio la profilaxis de anticoagulante adecuada y el paciente sale con daño neurológico severo, aunque cardiovascularmente fue un éxito el manejo. Saber qué tipo de tratamiento de control de la frecuencia cardíaca y ser incluso agresivos con estos pacientes. Si el paciente se inestabiliza, no debemos tolerarlo mucho y dar la cardioversión sincronizada. No pensar mucho ni contemplarlo, aunque sean a veces fuera del ámbito del cardiólogo, esto un procedimiento que no sea muy frecuente. Entonces es un manejo integral. Lo que nos va a hacer buenos o malos anestesiólogos es lo que sepamos nosotros de medicina, no nada más las técnicas anestésicas, enfocarnos un poquito más en el conocimiento de las enfermedades, cómo se va a asociar algunas otras patologías, y esto es lo que va a ser el éxito de nuestros manejos. ¿La que sigue? Y ese sería el mensaje que tenemos en esta ocasión. Gracias.